Muy buenas con todos, mi nombre es Álvaro Juárez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad voy a desarrollar el ejercicio número 4 de la práctica dirigida número 2 del curso de Estadística y Probabilidades dictado por la magistrada Alicia Choquer. Bueno, quería comentar que he preparado una hoja de cálculos en Excel para que sea más fácil explicar el problema y con algunos datos que nos van a servir. Ok, bueno, procederé a leer el enunciado. Dice, la siguiente distribución muestra la edad de 100 ingenieros de una empresa de Miraflores. Nos dan la edad en años en forma de intervalos y la cantidad de ingenieros en forma de la frecuencia relativa simple. Ok, entonces lo que vamos a hacer va a ser ubicar estos datos que nos han dado en una tabla estadística. De la siguiente manera. La edad, como sabemos que son intervalos, los vamos a poner acá. Ahora, estos intervalos son intervalos cerrados. ¿Cómo podemos saberlo? No nos lo dice aquí directamente en el enunciado, pero podemos ver que va de 20 a 4 y el siguiente intervalo, o sea, el segundo, va de 25 a 29. No está considerando, no está repitiendo el 24, entonces no sería un intervalo semiabierto, sino un intervalo cerrado en sus dos extremos, por lo que los vamos a colocar así. Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ver que la frecuencia relativa simple nos la están dando en forma de una función de k. Ahora, esto tendríamos que colocarlo aquí en el cuadro estadístico. Ok. Algo que tenemos que recordar es que la sumatoria de todos los elementos de la frecuencia relativa simple siempre va a dar la unidad. Entonces, vamos a considerar aquí el número 1. ¿Esto de qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para formar una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que saber es la cantidad numérica, no la cantidad en función de una variable k. Esto nos va a poder ayudar a encontrar este valor. Entonces, esto es lo que yo decía. Sumamos cada uno de estos elementos, k 0,14, 4k, 2k y 0,16, y lo vamos a igualar a la unidad 1. Aquí tenemos la ecuación y procederemos a desarrollarla. Si juntamos todas las k, nos vamos a dar cuenta que van a haber 7 valores de k. O sea, 7k más 0,16 y 0,14 son 0,30. Listo. Seguimos con el siguiente paso. Este 0,30 lo pasamos a restar. Ok. Voy colocándolo parte por parte para no perderlo. Ahí está. Listo. Seguimos con el desarrollo. Ahora, 1 menos 0,30 es 0,70. Este 7 que está acompañando la variable k pasaría a dividir. Y bueno, obtenemos como resultado que k tiene el valor de 0,10. Ahí está. Listo. Hasta ahorita tenemos ya el valor de k. Ahora, eso lo vamos a reemplazar en los valores. Sabemos que k es 0,10. 4k sería 4 por 0,10, que sería 0,4. Y lo mismo aquí, que sería 2k, sería 0,20. Esto pueden comprobarlo. Pueden comprobar esto sumando cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, no tenemos nada más como dato, pero ya podemos desarrollar nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Sabemos que todos estos datos de aquí nos están en la columna de la frecuencia relativa simple. También sabemos que el total de ingenieros encuestados en muestra serían 100. Ahora tenemos que recordar algo. La frecuencia relativa simple sale de dividir la frecuencia absoluta simple sobre la cantidad de la muestra. Entonces, es decir, que si yo tuviera un valorcito aquí, x, 0,10 sería el resultado de dividir x entre 100. Es decir, que x sería 0,10 por 100. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí y arrastramos hasta abajo. Porque al final, como es una hoja de cálculo, la fórmula se repetiría con cada uno de los siguientes elementos de abajo. Cada una de las celdas. Esto lo pueden ver aquí. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos allá a la marca de clase de cada intervalo. Como sabemos, la marca de clase se halla del promedio de los dos extremos del intervalo. Entonces sería lo mismo que poner 20 más 24
sobre 2. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la amplitud está yendo como son intervalos cerrados de 5 en 5. Podríamos hacer directamente sumar de 5 en 5 y podríamos rellenar o podríamos comprobar con la fórmula. ¿Ven? Quedaría lo mismo. Y bueno, esto ya queda comprobado. También podríamos hallar simplemente esta de acá y sumar de 5 en 5 como hice anteriormente. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor siempre va a ser igual al de la frecuencia absoluta simple. Y el siguiente sale del anterior más el correspondiente a su fila en la frecuencia absoluta simple. Como es una hoja de cálculo, procedemos a arrastrar y se va a copiar la fórmula para las celdas de abajo. Ahora, la característica que tenemos que recordar en las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas crecientes, es que el último valor siempre va a coincidir con la cantidad de la muestra. ¿Listo? Tenemos la tabla más, se podría decir que completa. Ok, ahora vamos a pasar al primer enunciado. A la primera pregunta, por así decirlo. Nos están pidiendo la edad promedio. La edad promedio lo vamos a hallar con la media aritmética. La media aritmética en datos que se encuentran en intervalos lo vamos a poder hallar con la siguiente fórmula, la que pueden ver aquí. La sumatoria de los productos de la marca de clase por la cantidad de repeticiones, todo sobre el total. Entonces, para hallar la sumatoria total vamos a hallar cada uno de esos elementos. Entonces sería la marca de clase por la cantidad de repeticiones o la frecuencia absoluta simple. Arrastramos y bueno, aquí vamos a usar el comando suma para tener el valor total. Listo. Entonces simplemente nos quedaría reemplazar. Sabemos que la sumatoria es de 3290. La cantidad n, que vendría a ser la muestra, son 100. Y esto nos va a dar este valorcito de aquí, que es 32,90. Voy a proceder a pegarlo. Listo. Aquí lo tenemos. Entonces, nos pide hallar y dar el significado. ¿Esto qué significa? Bueno, como es la media aritmética y es la edad promedio, simplemente podríamos decir que la edad promedio de quienes, de los ingenieros de la empresa de Miraflores, es de 32,90. ¿Ok? Aquí está. Listo, pasamos al apartado B. Para esto nos piden la edad mediana. Ok, para la edad mediana vamos a necesitar hallar la mediana del conjunto de datos. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la mediana? Con esta formulita de aquí. Nos dice que la mediana va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior más este producto de aquí con estos datos de acá. Ahorita voy a explicar qué significa cada uno. Bueno, para empezar tendríamos que hallar n medios. N medios, si sabemos que n es 100, n medios sería 50. Movemos acá. Ahora, para hallar la fila con la que vamos a trabajar, tendríamos que hallar el valor mayor más aproximado a 50 en nuestras frecuencias absolutas acumuladas crecientes. Sabemos que n medios es 50, entonces buscamos aquí el mayor más próximo a 50. 10 es menor que 50, 24 es menor que 50, 64 es mayor que 50, 84 y 100 también lo son, pero vamos a quedarnos con 64 porque es el valor más próximo, el más cercano. Y bueno, vamos a seleccionar este de aquí. Vamos a trabajar con esta fila de aquí. Aquí vamos a encontrar a los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué sabemos? Que la frecuencia que cayó, vamos a llamarla f sub j, es 64. ¿Ok? Ahí estaría el valor que necesitamos del f sub j. Ahora, el f sub j menos 1 es el valor anterior al que elegimos. Entonces, si es 64, el f sub j menos 1 vendría a ser 24. ¿Listo? Ahora, volvemos a nuestra fila con la que estamos trabajando. Necesitamos la amplitud, ¿ok? La amplitud y el límite inferior. En este caso, podríamos pensar que el límite inferior sería 30. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí?
La edad es una variable cuantitativa continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede trabajar con valores de intervalos cerrados, sino que tienen que ser intervalos semiabiertos o semicerrados. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el límite inferior de nuestra fila y el límite superior de la fila anterior. Y vamos a hacer un promedio entre ambas, una semisuma, que vendría a ser hallar el valor medio entre ellos y transformar este cuadro estadístico en función de ese valor. Es decir, tenemos que el límite superior de la fila anterior es 29 y el límite inferior de esta fila es 30. Lo único que tendríamos que hacer es sumar 30 más 29 y dividirlo entre 2. 30 más 29 es 59 y 59 entre 2 es 29.5. Entonces, ese valor que nos resultó vamos a considerarlo como nuestro límite inferior real. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser nuestro límite inferior, 29,5. Y ahora la amplitud coincidiría y sería la misma que la que tenemos en los intervalos cerrados. Sería 5. Ahora, otra manera de encontrar la amplitud sería hacer el mismo procedimiento, pero para hallar el límite superior. 34 más 35 y todo sobre 2. Eso nos daría 34,5. Restamos el superior menos el inferior y ahí tendríamos la amplitud. Ok. Teniendo todos los datos, procedemos a reemplazar nuestra fórmula y hallar la edad mediana. ¿Qué sabemos? Nuestro límite inferior es 29,5. N medios es 50. F sub j menos 1 era 24. Volvemos a reemplazar en 24 y nuestro F sub j es 64. Luego, la amplitud vendría a ser 5. ¿Listo? Ok, tenemos nuestro primer dato acá. Seguimos desarrollando nuestra fórmula. Ahora, 50 menos 24 vendría a ser 26 y aquí 40. Ahora, esto lo podrían hacer con una calculadora y podrían reducir la fracción directamente. Todo este producto de aquí nos va a dar 13 cuartos. Y bueno, finalmente, reduciendo toda esta expresión, podemos darnos cuenta de que la mediana nos va a salir 32,75. Ok. Listo. Entonces, el significado de esto es que la edad mediana de todos los trabajadores es 32,75. Esto quiere decir que el 50% de los trabajadores menores a 32,75 son menores a ella. Y hay otro 50% que es mayor a 32,75. Sería la edad que se encuentra en el centro de todas las edades. Bueno, ahora pasamos al apartado C. Nos están pidiendo la edad más frecuente. Esta edad se va a hallar con la moda, porque la moda hace referencia a la cantidad de un solo dato que se repite más frecuentemente. Entonces, vamos a hallarlo con esta formulita de aquí. El I sub MO sería el límite inferior de la fila con la que vayamos a trabajar. El C sub MO es la amplitud de los intervalos que hemos hallado, que sería 5, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a hallar el límite inferior? Vamos a hallar en nuestra columna de las frecuencias absolutas simples el que tenga mayor cantidad de repeticiones. En este caso es 40, entonces volvemos a trabajar con esta fila de aquí. ¿Ok? Entonces,
nuestro límite inferior vendría a ser no 30, sino 29,5, como lo expliqué en el apartado B. Entonces, ya tendríamos los datos del límite inferior y la amplitud. Ahora, ¿qué es delta 1? ¿Qué es delta 2? Delta 1 vendría a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta simple que se encuentra en la fila con la que vamos a trabajar menos la anterior a esta. Y delta 2 sería la misma frecuencia absoluta simple de nuestra fila menos la que le sigue. Es decir, delta 1 sería 40 menos 14, 26. Y delta 2, 40 menos 20, es 20. Ahora procedemos a trabajar con esta formulita. Acá sabemos que es 29,5. Acá que es 26. Acá que es 20. Y esto que sería 5. Listo. Seguimos desarrollando. Ok, ahora, como mencioné anteriormente, pueden ayudarse de una calculadora para facilitar un poco los cálculos. Esta fracción de aquí queda como 65/23. Y bueno, finalmente, reduciendo toda la expresión, nos quedaría que la moda es de 32,23 años. Ok. ¿Listo? Esa sería nuestra moda. Ahora, esa sería la edad más frecuente, 32,23. Como es un dato cuantitativo continuo, lo vamos a dejar así con decimales. Ok, vamos al apartado D. El apartado D, ¿qué nos pide? Nos pide la edad en la cual se tiene al 25% de los ingenieros más jóvenes. Ahora, esto hay que interpretarlo de alguna manera. ¿Qué sabemos? Del total de datos, al nosotros separarlos en cuartiles, estamos separando en 4 partes iguales nuestra cantidad total de datos. Es decir, separamos en 4 partes. Bueno, como esto es a mano no se ve una cierta simetría, pero sigamos con el ejemplo. Entonces, ¿qué nos diría? Que en esta parte habría un 25%, en esta parte otro 25%, y así en cada uno. Entonces, los cuartiles que nosotros podemos hallar son 3. Este de acá, que vendría a ser el primero, este, el segundo, y este, el tercer cuartil. Porque están separando en 4 partes iguales todo nuestro total. Lo que nosotros nos están pidiendo es, a partir de qué edad se tiene al 25% de los más jóvenes. Es decir, nos están pidiendo este apartado de aquí, que vendría a ser la primera cuarta parte. Es decir, que tendríamos que hallar el cuartil número 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que nuestra cantidad total en muestras son 100. Ahora, en la fórmula vamos a necesitar hallar el i por n sobre 4. Nuestro i, al ser el cuartil número 1, sería i igual a 1. Entonces lo que tendríamos que hallar sería 1 por 100 sobre 4, que vendría a ser 25. Lo que vamos a hallar es la frecuencia absoluta acumulada creciente mayor a 25. En este caso, volvería a ser 64. Entonces, volvemos con lo mismo. Nuestro límite inferior vendría a ser 29,5. Nuestra amplitud seguiría siendo 5. Nuestra f sub j vendría a ser 64. Y nuestra f sub j menos 1, 24. ¿Ok? Y bueno, simplemente reemplazamos en la formulita que tenemos aquí. Nuestro límite inferior es 29,5. Aquí, como ese i vendría a ser 1 por ser el primer cuartil, n son 100, f j menos 1 es 24, el f sub j es 64 y nuestra amplitud vendría a ser de 5. Ok. ¿Listo? Entonces voy a reducir toda esta expresión con ayuda de una calculadora. Y
Todo esto nos está dando un octavo. Y simplemente reducimos la expresión y listo. El resultado estaría siendo 29.625. Por lo tanto, nuestro primer cuartil se encontraría en 29.625. Entonces, hasta ahí estaría nuestro resultado. Ese sería su significado, que el primer cuarto de todos los trabajadores, que serían el primer cuarto de los 25, el 25% más joven de los trabajadores, se encuentran hasta la edad de 29.625 años. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.